estamos con el filólogo, exsecretario de Discurso y Análisis Político de Podemos, responsable de los discursos y campañas de Pablo Iglesias, anteriormente guionista en El Intermedio, hoy analista de medios en Canal Red y en La Base, Manuel Levín, Manu, para los amigos y amigas. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Sí, te escuché más temprano también conversando, Ajá. porque vas a estar ahí en un panel en la Feria Internacional del Libro, Democracia y Derechos Humanos, que se va a realizar en Recoleta desde este 4 al 8 de septiembre, y nosotros somos Media Partners una vez más de esta interesante e importante feria, un momento de reflexión para Chile, además en uno de los meses que para nosotros es más significativo en nuestra historia. Porque tenemos muchas cosas que sucedieron en septiembre en este país, desde nuestras fiestas patrias hasta el golpe de Estado, muchas cosas que sucedieron en septiembre, entonces septiembre es muy significativo en nuestro país, llegas en un momento muy particular. Pero veníamos conversando sobre los medios de comunicación y su rol en estas democracias un tanto fallidas muchas veces, y de hecho es lo que te trae a nuestro país, medios de comunicación, el cuarto poder entre las fake news y el clickbait, que va a ser el próximo sábado 7 en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué te parece a ti cómo los medios de comunicación entran en esta ecuación de que nos acercan las ultraderechas, que ha hecho crecer su discurso, no solo en Chile, sino en el mundo entero, podríamos decir? Bueno, un placer estar aquí en Chile y participar en la Feria del Libro. Yo creo que los medios de comunicación, el poder mediático, mejor dicho, en mi opinión, es el gran terreno en el que las derechas nos están goleando. Es el gran terreno en el que las izquierdas tienen como tarea pendiente construir más poder de enunciación, y eso está explicando buena parte de los fenómenos políticos que están sucediendo en nuestra época. Yo creo que ningún fenómeno político ni social, desde el momento en el que existe una pantalla en el hogar de cualquier persona y un dispositivo en el bolsillo de cualquier persona, se puede analizar sin tener en cuenta ese factor, y es evidente que hay un desequilibrio absoluto en la correlación de fuerzas en el ámbito mediático entre la derecha y la izquierda. El auge de la derecha en Europa, el auge de la ultraderecha, digamos, en Europa, también en América, también en Chile, también en Argentina, incluso diría la propia derrota en Chile del apruebo a la Constitución que se elaboró, creo que tiene todo que ver con el control y con el dominio que tiene la derecha y que tienen los adversarios de las mayorías sociales sobre los medios de comunicación. No sé si, Hassan, ¿quieres partir tú o voy? Ok. A ver, sí, sin duda hay un problema del poder mediático, que es algo que ahora la izquierda está dándose cuenta del problema de las redes sociales bastante tardío, eso parece, justamente cuando, de cierta forma, las nuevas izquierdas fuera del duopolio, fuera de lo que ustedes llamaban la casta en algún momento, antes de aliarse con ellos, es que justamente entraron gracias a las redes sociales, gracias a un poco más de espacio en el medio de comunicación. Pero yo quería volver a cómo la ultraderecha logra imponerse usando esas redes sociales. Porque en algún momento Íñigo Errejón decía, gracias a tener una verdadera izquierda íbamos a poder vacunarnos, estoy parafraseando, de la ultraderecha. Porque la ultraderecha logra entrar cuando hay una neoliberalización de todo, ¿cierto? Que cuando la misma izquierda dice cosas neoliberales, entonces ese descontento no va a ninguna parte, sino a los que están hablando fuerte en redes sociales, denunciando, usando esos espacios de interpelación de la izquierda rebelde, lo toma la ultraderecha. Y tenemos elecciones en Alemania donde se ha avanzado mucho la ultraderecha, ¿cierto? Y tenemos un gráfico que yo encontré súper interesante de este fin de semana. Mostremos los gráficos que mandó Hassan. Tanto de la democracia cristiana alemana como de esta formación efectivamente filonazi, la alternativa para Alemania. Y lo que vemos es, en el caso de la alternativa para Alemania, se da un poco lo que decía Errejón, que pierde todos los partidos políticos frente a la ultraderecha, salvo un solo partido, donde los votantes van desde la alternativa nazi hacia ese partido, que es la opción que pone Sarah Wagenknecht, ¿cierto? Que es el nuevo partido que justamente lo que busca es ser una izquierda, pero conservador en los temas sociales y antineoliberal de izquierda en temas económicos. Parece que en España han ido en una dirección muy contraria a eso.
Entonces yo quería entender qué estaba pasando en ese Sí, sentido. bueno, lo primero, aliarse con ellos no. Un gobierno es un campo de batalla político y el papel que ha tenido la izquierda española en ese gobierno y en todo ese proceso ha sido pelear por objetivos políticos. Algunos se han conseguido, otros están por conseguir, pero la labor ha sido justamente hacer tracción hacia la izquierda y hacia planteamientos más transformadores. Y si en España no gobierna la ultraderecha, yo creo que tiene mucho que ver con que esa izquierda ha hecho una labor también de anclar a la socialdemocracia, al PSOE, y de obligarlo a ir a determinados planteamientos. Sobre lo que comentas en Alemania, y que creo que se puede extrapolar a otros lugares de Europa, el mecanismo, y también tiene que ver esto con los medios de comunicación, que ha aplicado la derecha, la ultraderecha, para ganar posiciones, es mover el conjunto del sentido común hacia sus planteamientos y obligar a otros actores políticos también, por ejemplo en Alemania, el gobierno alemán actual, que es la socialdemocracia con los verdes y los liberales, tiene unos discursos y unos actos en relación a la migración, por ejemplo, que es el gran caballo de batalla de la ultraderecha, que son difíciles de distinguir de lo que plantea la ultraderecha. Puede que no lo digan a los gritos, digamos, también lo comentaba esta mañana, pero después plantean que hay que hacer deportaciones, plantean que hay que endurecer las fronteras, pactan con Meloni las políticas migratorias de la Unión Europea. Por lo tanto, el éxito de la ultraderecha también ha sido su capacidad de arrastrar al resto de espacios políticos a sus propias posiciones. Ahí yo creo que la tarea que tiene la izquierda es hacer tracción en el sentido contrario, que cuando la izquierda asume que tiene que moderarse o que tiene que intentar conectar con un sentido común que está derechizado, lo que hace es reforzar los marcos mentales de la ultraderecha y allanarle el camino a la ultraderecha. Por lo tanto, yo creo que, y lo describías hace un momento, ¿no? En relación al voto que ha habido en Alemania y a cuál ha sido el polo político que ha en la izquierda aglutinado a votantes, ¿no?, que se han ido hacia ese espacio, es bueno, cuando la izquierda es capaz de construir un discurso más radical, por decirlo en una palabra, y de generar un sentido común diferente y de hacer tracción también con el resto de actores hacia posiciones más transformadoras. Cuando la izquierda hace un discurso tibio y compra los argumentos y los marcos de la derecha, pienso que eso, sobre todo poniéndolo en el eje tiempo, conduce a la derecha. Es decir, cuando hay una derecha tan radical y hay una izquierda tan moderada, eso en el tiempo, en el eje tiempo, nos lleva a la derecha por una cuestión puramente mecánica casi, ¿no? Claro, como que todo tira hacia allá, hacia la derecha, todo se derechiza, digamos, ellos ¿no? tiran muy fuerte Eso sí, hacia allá, claro. y nosotros tenemos que tirar muy fuerte hacia el otro lado. Si no, es casi como el juego de la soga, ¿no? Ese juego que se juega en las fiestas populares en muchos pueblos Sí, claro. en España. El pañuelo que hay en el medio, cada uno Acá tiene también que... se juega. Acá también se juega, sí. bueno. Sí. O hacemos fuerza hacia la izquierda equivalente a la que hacen ellos, o el pañuelo se va para la derecha. Sí, a ver, encuentro absolutamente interesante lo que has dicho. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera y la segunda. La primera, ¿qué piensas de Chile en eso que acabas de decir? Nosotros, este panel y este programa, cree que se movió el sentido común hacia la derecha de un presidente que llegó al poder con cambios en su programa, progresista, pero que también se ha comprado los discursos de la derecha en seguridad y migración. Acá, pero así. ¿Qué piensas de eso tú, de Chile? Claro. Eso es una pregunta. Y la segunda... Claro, perdona, solo para poner ejemplo, como alcaldes del Frente Amplio pidiendo militares en la calle Claro. para solucionar el problema de la O delincuencia. el propio presidente que dice el problema de la seguridad, y otros ministros. Y yo el otro día hablaba con una niña del Departamento de Arquitectura del MOP y decía, ¿sabes lo que nos están cargando ahora nosotros como Departamento de Arquitectura del MOP? Construir comisarías. Dejamos todo lo otro para construir. Eso es lo que me decía ella. Dejamos Bueno, de construir CESFAM para construir Bien. o viviendas No, sociales para construir comisaría. Bueno, y Fantástico. lo otro que te quería preguntar es, claro, esa atracción de estamos haciendo la cuerda para allá y para acá, etcétera, la ha ganado la derecha porque tiene los medios de comunicación, por lo menos en Chile hay un duopolio, tú lo debes saber, etcétera, y además tiene mucha más lucro para meterle plata para meterle en redes sociales, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay que hacer la atracción. Oh, la pregunta, ¿cómo se hace eso si no tenéis ni los medios ni las redes sociales? Exactamente. Esas son las dos preguntas que te quería hacer. Claro. Bueno, sobre la primera, bueno, yo no querría, digamos, dar ninguna lección de ningún tipo Pero tienes opinión sobre Chile. a la izquierda chilena. Dicho eso, claro, y puesto eso por delante, ¿no? Sí diría que esas
esos planteamientos de que el problema es la seguridad, el problema es, o sea, esa asunción de los marcos mentales de la ultraderecha es una derrota ideológica frente a los marcos que ellos instalan, con todo ese poder mediático que tienen, ¿no? Con todo ese poder de enunciación, y que por ahí, por desgracia, vamos por mal camino, ¿no? Al contrario, creo que es lo que hay que hacer, plantear, bueno, otros temas de la agenda, plantear otras lógicas, ¿no? De entender la realidad de lo que sucede. Recuerdo una vez en el programa, en la base, que sacábamos un dato que decía que los chilenos son los más preocupados del mundo por la seguridad. La población más preocupada del mundo. Sí, y después veíamos... Tremendo. Y es decir, no vamos a negar que hay problemas de seguridad que por supuesto tienen que ver con la pobreza y con la desigualdad, pero Chile no es uno de los países de Sudamérica con mayores niveles de delincuencia ni de criminalidad, ni de lejos. Fíjate, entre los 3 menos, y sin embargo la población, al menos en aquel momento, hace un año más o menos, era la más preocupada del mundo, de todo el mundo, por la seguridad. ¿Eso qué es lo que está revelando, en mi opinión? Bueno, el éxito de la derecha a la hora de instalar sus planteamientos a través de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo se lucha contra eso? Es cierto que ellos tienen el capital, que ellos tienen los grandes medios, que ellos también incluso son propietarios de las redes sociales. Fijaros en Elon Musk, ¿no? Es el dueño de X, de Twitter, el hombre más rico del mundo y de la historia, y una persona de ultraderecha que hace campaña por Trump. Es decir, ni siquiera las redes sociales son espacios neutrales, también son propiedad de ellos, ¿no? Pero bueno, en Chile, por ejemplo, la izquierda está en el gobierno. Podríamos decir, ¿no? Gobierna Gabriel Boric y no gobierna Kast. Un gobierno tiene herramientas y tiene poder para transformar la correlación de fuerzas mediáticas. Se pueden conceder licencias a otro tipo de medios de comunicación y se puede hacer un trabajo desde el gobierno y también desde la base, también desde la militancia, con proyectos como este que tienen ustedes y que son fundamentales para dar esa pelea. Yo creo que la izquierda tiene que tomarse eso más en serio de lo que se lo ha tomado hasta ahora. En España, por ejemplo, los grandes sindicatos que tienen dinero, que tienen recursos, nunca han apostado por tener una televisión, por ejemplo, por tener una radio, mientras que la Iglesia Católica tiene una radio y tiene una televisión. ¿Por qué los sindicatos no pueden tener también una televisión? ¿Por qué las universidades no pueden tener una televisión? ¿Por qué no se puede plantear una ley de medios que democratice el espectro mediático, que divida, por ejemplo, en 3 tercios, como trató de hacer en Ecuador en su momento, o en Argentina, que se diga, ok, hay medios privados que son de los bancos y que van a defender los intereses de la élite, pero tiene que haber también medios públicos y tiene que haber también medios comunitarios, porque la democracia es imposible si todos los medios de comunicación están en manos de un sector social muy concreto que va a defender sus intereses. Por lo tanto, yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer. Evidentemente es una tarea difícil, pero también es difícil cambiar el Estado, también es difícil cambiar otros ámbitos de las estructuras de poder de nuestra sociedad y efectivamente es difícil cambiar el poder mediático, pero se puede y se debe intentar. Si eso no se logra, creo que el resto de cambios son muy difíciles, y en Chile creo que se ha constatado eso, digamos, en el cambio tan grande que ha habido desde el estallido y desde la victoria de Gabriel Boric y la apuesta por hacer una nueva constitución hasta pocos meses después, menos de un año después, la derrota en el referéndum, en el plebiscito de esa nueva Constitución. Creo que eso tiene mucho que ver con ese dominio, e incluso me atrevería a decir que si la izquierda chilena tuviera un poder mediático mínimamente equivalente al que tiene la derecha, no se habría perdido ese plebiscito. Y ojo, a mí me gustaría ahí, aprovecho el momento de esta conversación con Manu para hacer una definición que es importante. Cuando hablamos de estos temas, nosotros no decimos que en Chile no haya libertad de expresión. Porque efectivamente, si no hubiese libertad de expresión en Chile, nosotros no podríamos estar haciendo este programa. Estamos hablando del derecho a la información, que es un derecho distinto, que tiene que ver con la pluralidad de ideas en esos medios de comunicación. Nosotros no estamos diciendo que se acabe el Mercurio. Estamos diciendo que aparte del Mercurio hay un diario, como en algún momento fue, por ejemplo, La Época, que era un diario... Chile, o todos los Exactamente, pero pluralidad. Eso, pluralidad. No estamos pidiendo nada más que pluralidad. Y eso en Chile no existe, porque hay una concentración excesiva de los medios, como lo ha dicho el PNUD en su último informe, y que es la gran razón por la cual la sociedad chilena finalmente no avanza hacia los cambios que
pueden aceptar que necesitan, pero en su momento es tanta la presión mediática que al final la gente cree, la convencen de cosas que ni siquiera estaba convencida, como que le van a quitar las pensiones o esas cosas de la casa, que no tienen ni casa, pero no importa, es que me la van a quitar. Paula Alarcón dice, Manu Levin, le amo, develando las portadas maquinadas de la prensa. Cuéntanos la pulenta. Eso es Chile como la verdad, la pulenta. Yarim Contreras dice, Manu, me encanta en la base, saludos. Rosa A, qué buen invitado, Manuel, siempre lo veo en la base. Zavala R, bienvenido a Chile, sigo la red desde que comenzó, excelente programa. En nuestro público a esta hora que te está viendo y que está muy atento a todo lo que conversamos. Tú decías una cosa, bueno, estamos conversando sobre medios de comunicación, es inevitable, ¿no es cierto?, hablar hoy sobre las redes sociales, porque las redes sociales son la gran caja de resonancia de esos medios de comunicación. Y una de las cosas que pasó, es interesante y que tiene que ver con un gobierno progresista como el de Lula da Silva, ¿no? Es lo que está pasando en Brasil con que hayan cerrado la plataforma X. Uh-huh. Ahora, no fue Lula, porque como que aquí en Chile, Brasil cerró X. Hay que explicarlo bien. Hay una nota en La Voz de los que Sobran que ustedes pueden leer donde está bastante bien explicado. Es la Corte Suprema, finalmente brasileña, la que decide cerrar X, pero básicamente porque la empresa X no ha querido cumplir con un montón de obligaciones que tiene cualquier empresa que se instala en Brasil. No han pagado, no tienen una dirección en Brasil, no tienen un representante legal mínimo, en Brasil, y no quieren pagar las multas que les han pasado por desinformar, por amplificar informaciones falsas. ¿Qué te parece esto que está sucediendo ahí con X, Elon Musk y Lula? Bueno, por un lado, cuando Estados Unidos cerró TikTok, nadie habló de la libertad de expresión y nadie habló de nada de eso, ¿no? Cuando sucede en Brasil, porque hay una gran corporación que no quiere cumplir las normas que han decidido la población en Brasil y sus instituciones que se deben cumplir, entonces nos echamos las manos a la cabeza y hablamos de la libertad de expresión. Yo pienso que, como se ha dicho también por parte del propio Lula, aunque no es responsable de esta decisión, como decías, las empresas que quieran operar en Brasil tienen que cumplir las normas que hay en Brasil y en cualquier otro país, pero lo que sucede revela un poco la época en la que vivimos, ¿no? Donde hay unas multinacionales que se han independizado, digamos, ya de las normas de los estados, ¿no? Y que operan por encima de los impuestos, que no pagan nada, que saquean, digamos, que no están sujetas, que no se sujetan a las normas básicas que se deciden en los países con su propia soberanía. Y esto que está pasando con X en Brasil, yo creo que tiene que ver con eso. Incluso, bueno, hay un libro de un compañero español que se llamaba La nueva clase dominante, donde él habla incluso ya de las contradicciones que están surgiendo entre, bueno, una, vamos a decir, burguesía que sí está radicada en el Estado, en cada país, ¿no? Las viejas élites empresariales y estos nuevos poderes empresariales transnacionales que no pagan impuestos y donde ya se genera una competencia entre ellos e incluso contradicciones que pueden dar lugar a fenómenos políticos, ¿no? Creo que, bueno, que eso es parte también de lo que explica lo que pasa en Brasil, pero yo me alegro de que, bueno, un país tenga las agallas de hacer cumplir sus normas a todo el mundo, incluso al hombre más rico de la historia, que es Elon Musk. Exactamente, porque lo están obligando a cumplir con esas leyes que él acusa censura. Ahí es donde vemos también cómo se ponen en disputa justamente los relatos, ¿no? Porque ahí depende del medio de comunicación. Habrá medios de comunicación que harán crecer esta idea de que en Brasil se censuró a X y otros medios de comunicación que explicarán que es Elon Musk el que no quiere cumplir, ¿no? Sí. Claro. Elon Musk, desde que compró Twitter, lo está utilizando, X ahora, lo está utilizando para hacer política a favor de la ultraderecha. No es un espacio neutral. Entonces, si hablamos de censura, tendríamos que hablar de los algoritmos de Elon Musk. Si hablamos de cómo se desequilibra una cancha comunicativa hacia un determinado lado, tendríamos que hablar de lo que hace Elon Musk. Por lo tanto, creo que ahí es donde hay que poner la acusación, ¿no? El otro día había un meme que salían las pestañas de X, ¿no? Ahora hay dos pestañas en X, la de la derecha dice siguiendo, son los que uno sigue, claro. Y la de la izquierda es para ti, ¿no? Para ti. Y alguien ponía un meme que era a la derecha siguiendo y a la izquierda Mein Kampf.
¿no? O sea, todo lo que te saca Twitter son cosas que, bueno, que están destinadas a inocular un pensamiento reaccionario. No, es bien impresionante. O sea, Mi bueno, lucha, ¿eh? no sé Mi si- lucha, sí. No sé si a ti te... No lo he entendido. Manu, no sé cómo te pasa cuando publicas cosas en X, porque yo cuando publico cosas en X a mí me llega a risa, como que cuando le va bien a una de mis publicaciones, es como que aparecen, pero un ejército de personas que no tienen más de 3 seguidores y que por supuesto tienen un nombre falso. Y es como increíble, o sea, así funciona X, es una máquina de odio impactante. Y cómo esos discursos de odio se van inoculando. Sería bueno que todos los países hicieran lo que se está haciendo en Brasil. Sí, la pregunta, déjame complementarlo. A ver, Tú ¿si dijiste, crees tú? Sí, tú dijiste propia soberanía. Es fuerte, digamos. Pero sí es la soberanía, lo estoy que de ha dicho acuerdo Lula con él. también. Estoy de acuerdo y por eso lo relevo. La propia soberanía de una empresa. Europa ya ha tenido problemas con Elon Musk. Le ha pedido que haga cosas y él no las hace. Europa ahora ya ve que Brasil lo hizo. ¿Se atreverá? Lo dudo porque Europa está subyugada completamente a Estados Unidos, a su agenda. En política exterior es lamentable. Bueno, que Europa no tiene una política exterior, que es lo que diga la OTAN y lo que diga Estados Unidos. Eso se está viendo ahora también con toda la cuestión de la guerra en Europa. Entonces, sería una sorpresa para mí que países en Europa decidieran hacer algo similar. Al contrario, cuando viene Elon Musk a Europa, parece como bienvenido Mr. Marshall, como aquella película, ¿no?, donde le ponen una alfombra roja a los poderes estadounidenses, ¿no? No sé si la solución es que se cierren las redes sociales, no lo creo. Y no creo que la izquierda tenga que abandonar esos espacios y regalarle a la derecha pues todo ese terreno, ¿no? Creo que esta decisión tiene más que ver, como decía, con la soberanía, con un golpe en la mesa de decir, no, aquí se tienen que respetar nuestras leyes. También Elon Musk, que se cree que está por encima de las leyes de cualquier Estado, y en ese sentido ya digo que valoro positivamente esa decisión, pero bueno, es complicado, digamos, el debate sobre cómo relacionarse, ¿no?, con esos espacios, pero yo creo que hay que estar ahí de la misma manera que en los medios de masas también convencionales. Hay que intentar que nuestros argumentos se escuchen y bueno, no sé si la solución es que se cierre las redes sociales en el resto de los países, ¿no? No lo diría así. Solo para aclarar, ¿cierto? Que la situación en Brasil es un cierre de X, de Twitter, Sí. por una razón específica que es temporal. O sea, están diciendo, vamos a cerrar esta página web hasta que ellos cumplan con sacar esas cuentas de desinformación. No es que ellos quieren No, censurar y paguen, a la, Sí, sí, sí. y paguen las multas. Y porque no han nombren un pagado nada. representante en Y Brasil. nombren un lo representante mínimo. legal. Ojo, Varias lo cosas. que pasó es que ellos tenían Sí, un tenían. equipo en Brasil Tenían que oficinas. sacaron justamente para no tenerlos presos, puesto que habían entrado en la decisión de desacatar el poder judicial brasileño. Es una estrategia pensada de Elon Musk de simplemente ignorar las leyes brasileñas, ¿no? Eso es bien Exactamente. claro. Entonces ellos dicen, no, tienen que renombrar a alguien y tienen que cumplir con la ley. ¿ya? Exactamente. La persona que es responsable por censurar X, de tener que tener a todos los que tienen cuenta de Twitter en Brasil sin posibilidad de hablar, es Elon Musk, ¿no? En ese sentido, no es deseable que se cierren los medios de Exactamente. comunicación, no es deseable que se cierre ninguna red social. La idea es que esa red social cumplan con la ley. Es bastante simple en ese sentido, pero lo que estamos viendo es que las potencias medias, ¿no? Es distinto enemistarse con la Corte Suprema estadounidense que enemistarse con la Corte Suprema brasileña. Y en ese sentido Elon Musk está haciendo su juego. Es que es bien interesante ver lo que va a pasar con esto. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Una Es un potencia gallito, media claramente un o gallito. uno de los dueños del mundo? Claro. Bueno, ahí hay, como decía, ¿no?, un pulso entre incluso ya En no Chile llamamos los gallito pueblos, al sino- pulso. Ah, gallito. Bueno, hay un gallito entre esos grandes faraones del siglo XXI que están por encima de, por supuesto, de la democracia, pero también de la ley, de las normas de los estados y los propios estados. Ya ni siquiera hablamos de los pueblos, ¿no?, sino que los propios estados y las élites que también los conforman y los dirigen tienen un conflicto creciente con otros sectores de las élites que no se sujetan a nada, ¿no? Creo que eso también es lo que está pasando en Ahora- Brasil y efectivamente va más allá de la cuestión de la libertad de expresión. Exacto. Al pluralismo de los medios de comunicación. Por eso el derecho de la información es tener una serie de distintas fuentes, distintas opiniones, no solamente el pensamiento único, que todo el mundo es libre de hablar, uno puede andar a una esquina y gritar, es muy distinto de ver que
los espacios que tiene, producto del lucro, audiencia masiva, están con un monopolio informativo. Ahora, yo sigo con esta duda acerca de, bien interesante tu frase, ¿no? Del trabajo de ancla que tiene la izquierda dentro de coaliciones con el centro izquierda. Eso de tratar de hacer tracción en el sentido contrario, desde espacios comunicativos, desde espacios de gobierno incluso, y hay una desigualdad donde en algún momento el poder de las coaliciones con el centro termina jugando en contra. Y es claramente la decisión de estar en un gobierno, sectores de la socialdemocracia alemana, con los neoliberales, con verdes que son bastante pro-guerra y pro-neoliberales, les está jugando un efecto rebote fuerte. Sí, al final en Alemania son casos un poco distintos que la América Latina, pero la guerra en Ucrania lo que está generando en concreto es el colapso económico de Alemania, una rabia para los que están en el este porque afecta el bolsillo muy directamente, lo que hemos visto con el aumento en el precio de alimentos, definitivamente, ¿no? Entonces, la izquierda está manchada por eso, por la guerra en Ucrania en el caso europeo, por los casos de problemas del manejo de la migración. Y entonces es difícil decir que, bueno, estamos haciendo esa alianza y no es nuestra responsabilidad lo que hace el centro. Sí. Si están adentro, hay una responsabilidad. Y eso al final lo que hace la izquierda tipo Sarah Wagenknecht es decir, nosotros nos vamos a aliar con ellos. Claro. Sí, ahí hay una contradicción, ¿no? Que es difícil de lidiar con ella, pero que está ahí entre bueno, posiciones, vamos a decir, más puras de izquierda, para entendernos, y lo que supone entrar en un gobierno, por ejemplo, de la mano del PSOE en España, por ejemplo, de un partido así. O como decías en el caso de Alemania, aunque yo creo que el Partido Socialdemócrata alemán no sería homologable a lo que es la izquierda en España. Al PSOE sí, ¿no? Pero no a la izquierda, ¿no? Pero bueno, la izquierda en Alemania sería más bien Die Linke o espacios que están a la izquierda del SPD, ¿no? Lo que pasa es que la otra posición, que es decir, bueno, que gobiernen otros y que el poder lo tengan siempre ellos y nosotros vamos a protestar a la calle y vamos a ser la eterna oposición, creo que tampoco es la posición que yo defendería, ¿no? Yo creo que hay que disputar el poder con la fuerza que te da la gente. En el caso de España, por ejemplo, la experiencia de estos años de lo que fue la coalición entre Podemos y el PSOE, es que, bueno, se votó 4 veces en 4 años, y sistemáticamente hubo un resultado donde el PSOE no bajaba del 22%, a diferencia de lo que sucedió en Grecia o de lo que sucedió en Francia, donde el Partido Socialista, el viejo Partido Socialista, se había hundido. En España eso no sucedió y Podemos en aquel momento tuvo que tomar una decisión y decidió gobernar en coalición con el PSOE en lugar de bueno, tener la otra posición, que es decir, yo no me voy a manchar las manos, yo no voy a asumir contradicciones y va a gobernar siempre nuestros adversarios. Creo que eso, digamos, no sirve para producir cambios en beneficio de la mayoría social y que hay que asumir las contradicciones que supone gobernar en coalición con otros espacios y tratar de, efectivamente, hacer tracción hacia la izquierda. Lo ideal habría sido, bueno, pues tener una mayoría absoluta, tener un resultado que permitiera gobernar en solitario, pero a partir del punto en el que eso no ha sucedido, pues yo pienso que sí hay que intentar, bueno, entrar a hacer política, entrar a intentar tener todo el poder posible para cambiar las cosas. ¿Fue un error el de Podemos en ese momento? ¿O cómo lo ves hoy? No, yo pienso que no fue un error. Yo pienso que el otro camino, que era votarle a favor al PSOE para que gobernaran ellos en solitario, ya se probó durante muchos años en España y llevó a la izquierda a una posición marginal, a tener 2 diputados en el Congreso con Izquierda Unida. Se llegó a eso, prácticamente la nada, mientras que, bueno, ahora mismo vamos a ver qué pasa en las futuras elecciones, pero de momento el espacio de la izquierda, digamos, en España sigue por encima de los 3 millones de votos, que son resultados mucho mejores de los que nunca hubo antes. Con todas las contradicciones y con todos los límites que existen, por supuesto que sí, y comparto, ¿no?, que la coyuntura y las cosas que suceden en la realidad y las cosas que hace un gobierno en el que uno participa, bueno, pues la población lo lee como que uno también es responsable de eso, inevitablemente. Frente a eso creo que hay que hacer una pedagogía un poco como lo que decía al principio, ¿no?, de que un gobierno es un campo de batalla, hay una correlación de fuerzas, hay 2 partidos con proyectos diferentes y cuanto más fuerza tenga la izquierda, más cosas se podrán hacer, y cuanta más fuerza tengan ellos, pues menos cosas de las que nosotros queremos se podrán hacer. Pero yo creo que no, que
el error habría sido volver a apoyar al PSOE a cambio de nada y quedarnos como una oposición... Testimonial. Sí, y como un partido que además ni siquiera es la oposición, porque la oposición es la derecha, ¿no? La izquierda quedaría como un partido que en el Parlamento está casi obligada a votar que sí a todo lo que plantea el PSOE, porque mejor eso que nada, Claro. porque si no te acusan de hacerle el juego a la derecha, de querer tumbar al gobierno. Entonces creo que ambas posiciones son complicadas, pero bueno, entre ambas creo que es mejor gobernar. Es evidente que la entrada de por sí en un gobierno de coalición no es algo que se puede descartar, tiene mucha lógica por justamente las razones que está dando, y estoy de acuerdo con eso. Lo que preocupa es el comportamiento dentro del gobierno, ¿no? El problema que tiene Chile de un gobierno de dos coaliciones es que es el mal trabajo de ancla que hace la izquierda. Es que la autocensura de no defender las posiciones porque ya tienen cargos ministeriales, porque ya están dentro del gobierno, porque es nuestro gobierno. Estando adentro hay más censura que estando afuera. Entonces eso genera un problema particular. Exactamente, bueno, yo creo que esa es la clave. No tanto si hay que gobernar o no, sino qué hace uno cuando está ahí, incluso cuando está en minoría con respecto a otro partido mayoritario, como en el caso de España es el PSOE. Y entender, volviendo un poco a lo que decía antes, que o se hace tracción hacia la izquierda o será anecdótico los años de gobierno de la izquierda y volverá a la derecha, volverá una derecha incluso más radical que la que había, ¿no? Porque si se compran sus argumentos, si se declina el discurso, ¿no? y se resigna frente a sus planteamientos, entonces se generan las condiciones para que ellos vuelvan y además es un gobierno que decepciona y que la gente acaba, bueno, frustrada por el hecho de que no se hayan cumplido las expectativas y que no se hayan transformado las cosas que había que transformar. Por lo tanto, cuando se está ahí dentro, digamos, jugar, no sé cómo decir, es como en el truco, en el póker, no sé, si uno juega a la chica, si uno pone 2 fichas todo el tiempo, acaba perdiendo, ¿no? A veces te la tienes que jugar y cuando estás ahí dentro te la tienes que jugar y tienes que hacer todo lo posible para cambiar cosas, porque si no es el poder por el poder, si no es estar ahí para no perder, para seguir vegetando. Intentando, claro, que no te saquen. Y eso además no sirve para nada porque te van a sacar. Yo creo que nosotros estamos en ese momento. Sí, no y sé creo si quería ser parte de esta, porque piensa igual que nosotros. O sea, yo lo único que quiero decir es que creo que este mensaje de Manu sirve para que se entienda muchas de las cosas que nosotros hacemos a diario. Cuando nos enojamos con algunas cosas que hace el gobierno de Gabriel Boric es porque tenía muchas esperanzas cifradas y no se han cumplido. Y esa es la voz que muchas veces nosotros representamos cuando estamos aquí. No porque tengamos ganas de hacer el juego a la derecha y ese bla, 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 bla. Porque en el fondo lo que queremos es que ojalá estuvieran haciendo esa atracción que prometieron y que no han hecho. Porque no se han hecho cargo en nada. Y aquí sí tengo una crítica muy grande con la pluralidad de los medios de comunicación. Hacer una reunión de la UNESCO en un país donde no se ha hecho nada por arreglar eso, donde hay platas estatales que siguen yendo los mismos de siempre, bueno, entonces no cumpliste en nada. El gobierno sí tiene herramientas como ejecutivo y para eso no necesita el legislativo ni ningún otro poder del Estado. Pueden tomar decisiones ellos desde el ejecutivo para lograr un poquito de cambio, sobre todo con el avisaje estatal. Y no se ha hecho nada. Se siguen yendo las platas para el mismo lugar. Sí. Ya, perdona, es que quiero llevarlo a otro tema. No, a Manu, pero que una me están cosita, lo de la pidiendo. atracción, que es lo que tú decías, voy a insistir en eso. Aquí no es que tengan que hacer cosas, porque a veces no pueden por la votación en el Congreso, pero la atracción que señala bien Manu, no la están haciendo, y eso es lo que tú dices que yo creo que hay que... O sea, es lo que siempre hemos dicho, ¿eh? La atracción, el impulso, cómo... Es que esa le atracción hago no la la tienen que pelea. hacer ellos tampoco, a lo mejor. Yo creo que La sí. podrían hacer a través- potenciando ya. otros medios de comunicación que Ya, tienen otras perfecto. voces, ¿me Sí, comprendes? sí, sí. Para que pudiésemos tener Pero es un la gobierno, misma ¿no? cantidad de... Pero por lo menos para que pudiéramos jugar con la balanza, Sí, no, con sí, la sí. cancha más o menos pareja, porque Sí, hasta po. ahora estamos jugando en una cancha completamente desnivelada. Sí, Y jugamos ese hacia es el tema. Oye, están preguntando mucho cuándo va a estar Manu en la FIL. Bueno, Manu va a estar el 7, el sábado 7, en el panel que se llama Medios de Comunicación, el cuarto poder entre los fake news y el clickbait. Eso a las Lo vamos 7 de la tarde, a ¿no? mostrar, además lo vamos a compartir a través de nuestro medio, La Voz de los que Sobran. Se va a transmitir también en vivo este conversatorio. Manu, hubo una reflexión tuya que fue muy viral en TikTok, que tiene que ver con el pueblo judío y el Estado de Israel, donde tú haces
una diferencia y te refieres a la cobertura que dan los medios occidentales a este genocidio que se está generando en Gaza y Cisjordania, ¿no? Y este fin de semana, bueno, pasó algo que que parece bastante inesperado, y es esta huelga general en Israel para exigir la tregua a Benjamín Netanyahu. ¿Qué te parece esto que está sucediendo? Y si nos pudieses compartir brevemente tus reflexiones al respecto. Nosotros tenemos una postura y un compromiso muy claro con los derechos humanos y la paz, ¿no? Y acá y hemos visibilizado el genocidio constantemente. Por eso queríamos compartir contigo esto. Bueno, sobre la huelga general, he visto las imágenes. Creo que las reivindicaciones por la libertad de los rehenes, ¿no? El planteamiento que hace la movilización es que Netanyahu, digamos, que no está haciendo lo que debería para liberar a esos rehenes. Creo que no es tanto, por desgracia, una reivindicación en los parámetros que harían ustedes o que haría yo, ¿no? Al final, en Israel, por desgracia, hay una gran mayoría de la población que está de acuerdo con el proyecto colonial sionista, que está de acuerdo con lo que ellos llaman guerra en Gaza, que no es una guerra, sino un genocidio. Hay una minoría que está en contra, que ojalá fuera más grande de lo que es, debería ser mucho más grande. Ahí podríamos hablar también del efecto de los medios de comunicación, también del efecto de lo que es ser una población colona durante tantos años, lo que eso genera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ok a esa movilización contra el gobierno, que es un gobierno fascista, pero creo que tampoco está en un planteamiento tan adecuado, ¿no? Simplemente piden la libertad de los rehenes. Claro. Y bueno, y sobre lo otro, sí, yo recuerdo aquel vídeo que se viralizó, también creo que fue porque yo hablaba también como persona de origen judío, ¿no? Todos mis apellidos son judíos. Yo vengo de una familia también que huyó de los fascistas y de los nacionalistas en Europa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se emigraron a Argentina. Mis padres son argentinos, mis abuelos también son argentinos. Ah, no sabía. Sí, Mira qué yo también soy ciudadano argentino. Y bueno, y yo creo que quienes somos hijos de esa historia no podemos permitir que un gobierno de un Estado como Israel instrumentalice y secuestre los símbolos históricos de los judíos y la historia de persecución de los judíos para cometer un genocidio en Gaza y para colonizar un territorio que es Palestina. Entonces creo que tenemos la obligación incluso de decir que ellos no representan al pueblo judío, que el Estado de Israel no representa al pueblo judío, que la mayoría de los judíos del mundo no vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni siquiera estamos de acuerdo con la idea de que tenga que haber un país para los judíos. Yo me pregunto si lo verdaderamente antisemita no es esa idea, no es la idea de que tenga que haber un país solo para los judíos. Creo que, y de hecho en la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, el sionismo siempre fue minoritario entre las comunidades judías. Hubo judíos importantes, intelectuales, que plantearon incluso que Israel era un nuevo gueto para los judíos y que ellos no habían luchado para salir de un gueto para que los metieran en otro, ¿no? Así es como yo veo lo que es el Estado de Israel, así es como yo veo lo que es el sionismo. Creo que es un proyecto colonial, creo que es un proyecto supremacista, que además se ha deslizado hacia el fascismo y hacia el supremacismo clarísimamente, y bueno, creo que no solo hay que defender la paz, sino la descolonización, que creo que esto no solo va de paz, sino de descolonización y del fin de un proyecto colonialista en Palestina. Eso no significa que no pueda haber vida judía en Palestina, puede haber toda la que quieran, pero en igualdad con los árabes y en igualdad con todos los seres humanos que quieran habitar en ese territorio, no en un Estado supremacista en ningún territorio. No creo en un Estado católico, ni en un Estado ortodoxo, ni hinduista, ni tampoco en un Estado judío. ¿Hassan? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Interesante el fenómeno de la censura y, en redes sociales, en la prensa empresarial y también la Casa de Brujas, justamente contra las voces judías no sionistas. Es un fenómeno que
dado la causa, ¿no? Es impresionante que en mi propio país, en Inglaterra, cuando se votó la declaración de Balfour, solamente había un judío en el gabinete, ¿cierto? Y él votó en contra de la declaración de Balfour diciendo, esto es un juego para sacar los judíos de Inglaterra. La posición antisionista es la posición mayoritaria en los pueblos judíos del mundo antes del Holocausto, por supuesto. Posterior a la fundación de Israel, que está al mismo tiempo de todo ese fin de la Segunda Guerra Mundial y la gente escapándose, se cambia un poco la situación, pero es muy distinto lo que ocurre dentro de Israel de lo que ocurre afuera. Los números de lo que dicen las comunidades judías en Estados Unidos y sobre todo en Europa no están con Israel de la misma forma. Israel se ha degenerado en un fascismo, no es el mismo país que fue en los años 50-60, o sea, ha cambiado harto en ese sentido y muy distinto. Pero ¿cómo ves eso de que logran censurar tan eficazmente las voces judías alternativas en ese sentido? Claro. Que en un mundo de tanta libertad de expresión donde se llega a todas las voces, es justamente esa voz que no se llega. Sí, sí. Es muy interesante. Creo que hay que distinguir efectivamente lo que pasa dentro de Israel de lo que pasa fuera, ¿no? Lo que pasa dentro de Israel, el discurso es que todo se plantea como una amenaza existencial. Ese es el marco mental, ¿no? Hay una amenaza existencial contra los judíos y tal, ¿no? Yo creo que lo que se está demostrando es lo contrario, es que la amenaza existencial en todo caso es el proyecto sionista y, claro, que los judíos deberían poder vivir donde quieran, muchos de ellos en los países de los que realmente fueron expulsados, como Polonia, como Ucrania, como Lituania, como Alemania, como Rusia. Todos aquellos países de los que venía mi familia, por ejemplo, donde fueron los pogromos y donde se aniquiló y donde se expulsó a los judíos, ¿no? ¿Por qué no leyes del retorno en esos países como la que existe en Israel? En Israel, una de las leyes más importantes es la ley del retorno, se llama, ¿no? Que es que cualquier persona de origen judío, yo mismo, por ejemplo, si voy a Israel, poco menos que me dan una casa y me dan un trabajo, ¿no? Bueno, ¿por qué no se hace eso también en los países donde realmente fueron expulsados nuestros abuelos y nuestros bisabuelos? En fin, yo creo que la amenaza existencial es la contraria. Y fuera de Israel, en Europa, por ejemplo, hay una política de Estado, ¿no?, de los países europeos de apoyo absoluto al sionismo y de cierre de filas con Israel. En Alemania incluso y en Francia se han detenido a personas por exhibir una bandera palestina como si fuera por apología del terrorismo, ¿no?, o algo así, porque mostrar una bandera palestina se está considerando así, cuando la realidad, como decías, es que las comunidades judías, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en muchas universidades, también en Inglaterra, en Alemania, en Francia, están liderando o teniendo un papel destacado también en las movilizaciones contra el genocidio. El hecho de que haya esa política de Estado y el hecho de que hoy sean los fascistas y los antisemitas de toda la vida los que más apoyan a Israel, yo creo que nos tiene que hacer pensar. Y creo que es así porque ven en Israel la concreción de su proyecto racista y supremacista blanco, y también porque Israel, como decías tú antes, ¿no?, y como yo también, digamos que planteaba, bueno, también sirvió en último término para que los judíos estén ahí, ¿no?, y para vaciar Europa, no directamente, porque primero el exilio fue hacia América y después hacia Israel, pero si uno lo mira con perspectiva, al final Israel para lo que sirve es, bueno, pues para que los judíos estén todos ahí, matándose con los árabes y defendiendo los intereses de las mismas oligarquías europeas que los expulsaron y que los masacraron. Eso es lo más loco, ¿eh? Como la extrema derecha que provocó el Holocausto ahora piensan muy similar al gobierno judío. Entonces, te mataron a tu familia. Es de una locura que no tiene... Bueno, y que gane hoy día el nazismo en ¿Alemania? En dos regiones. No ganó, o sea, sacó mayor cantidad de votos, pero no ganó, no van a gobernar sí sé, esas dos regiones. Pero son avances a peso de avance, un tercio de los votos. O sea, más allá no podemos, no podemos negar que han crecido. Lo que pasa es que para que alguien descanse, en Sajonia salieron segundo y en Turingia salieron primero, pero no les da para gobernar en las dos. Sí, está bien, regiones. pero no podemos negar su ser un avance. partido, por supuesto, que primero y segundo en dos regiones. Ahora, quedaron son de a un Europa del punto Este. O sea, de la democracia cristiana en Sajonia. En Sajonia. Pero es que además son de la Alemania
Oriental, por oriental, supuesto. Que son los que más siguen están... viviendo más en pobreza. Sí, que están sufriendo directamente por la decisión de mantener la guerra, porque eso está afectando económicamente. Absolutamente. Ellos, que Bueno, ustedes saben que Un- mi hijo ya, está en última- Alemania, lo hemos conversado muchísimo. Última pregunta quizás, porque Solo- es importante aclarar un, Pero un es que punto. quiero ser, sí, pero voy a hacer una pregunta que tiene que ver con nuestro público. Porque nosotros acá le damos mucha importancia a lo que el público nos va mandando. Gabriela Sarraz dice, grande Manu Levín, soy su fan. Jenny Riveros dice, tengo mucha pena por Palestina, van a morir más inocentes y los líderes políticos tienen la culpa. Y Rayén Lonconao hace una pregunta que nos puede... si no tienes tanta información sobre el caso chileno, digamos, podemos referirnos más al caso latinoamericano, pero que tiene que ver con el lawfare. Rayén Lonconao dice, ¿cuál es tu opinión, me imagino, sobre la situación que está viviendo Daniel Jadwe? ¿Cómo se debería proceder? Pregunta ella, pero lo interesante sería que si nos pudiese dar alguna reflexión sobre el lawfare que se ha vivido varias veces en Latinoamérica. Lo vimos en Lula, Rafael Correa, ¿verdad? Son casos bien emblemáticos en nuestra región, digamos. Y claro, acá en Chile tenemos el reciente caso del alcalde de Recoleta, Daniel que es justamente Jadwe. donde vamos a estar, Daniel Jadwe, quien se mantiene en prisión preventiva hoy. Se revisan las medidas cautelares, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que ahí suceda, pero mientras aquello está pasando, ¿cuál es tu mirada sobre el lawfare en nuestro continente? Bueno, lo primero, un abrazo a todas las personas que nos siguen y que me saludan y que nos saludan. Conozco el caso de Daniel Jadwe, he estado escuchando también lo que decíais antes de que yo entrara en el programa sobre este caso. Bueno, sé que está aquí en la prisión, incluso hemos hecho gestiones para intentar entrevistarlo, lo que pasa es que es complicado por motivos que comprendo. Bueno, creo que el lawfare es una de las principales amenazas a la democracia que hay en nuestra época, y hay innumerables casos en América Latina y también en España. Es decir, contra Podemos, contra nosotros, se ha utilizado eso, contra Pablo Iglesias, contra Irene Montero, contra Isa Serra, contra Monedero, contra un montón de figuras. Y ha sido Hay contra el líder del PSOE también, ¿no? Bueno, y ahora, claro, y ahora van contra él, ¿no? Recién nosotros ahí se preocupa. Claro, nosotros ahí tenemos esa crítica que es como, bueno, miraste para otro lado porque servía para destruir a otros, Claro. y ahora fueron Primero a por se ti. llevaron a los comunistas, Exactamente. pero no me preocupó porque yo no era. Exactamente, ¿no? El poema de Niemöller. Bueno, creo que el lawfare, volviendo al principio, no es una cuestión solo del poder judicial, no solo es una persecución judicial, es una acción concertada mediático-judicial. Es una acción concertada entre sectores reaccionarios de los poderes judiciales y los poderes mediáticos. Y el fin último no siempre es una condena. A veces es simplemente la destrucción de tu reputación, es el escarnio público, es destruirte como figura política, ¿no? Incluso aunque después te acaben archivando y acaben diciendo, bueno, no había nada, te pusimos en prisión provisional, como le hicieron a Jadwe, ¿no? Y cuando te llegue el juicio a lo mejor eres inocente, pero que nos quiten lo bailado, ¿no? Como se dice, ya te destrozamos, ¿no? Hay figuras que se han podido rehabilitar de eso, como Lula, por ejemplo, ¿no? Que volvió al gobierno. Pero bueno, se ha revelado que el dominio que ellos tienen sobre el poder judicial y el poder mediático, esos dos poderes que, por ejemplo, en España fueron los dos espacios a donde no llegó el cambio, que se generó después del 15M, después del movimiento que aquí se conoció como los indignados y que generó las condiciones para el surgimiento de Podemos. Ese movimiento generó cambios en el poder legislativo, generó cambios en el poder ejecutivo, pero no en el poder judicial y no en el poder mediático. Y ahí ha habido dos grandes límites para ese proceso. Tal cual. Y volviendo a América Latina, bueno, pues creo que es extrapolable, ¿no? Que aquí esas son las grandes trincheras desde las que resisten los reaccionarios y que utilizan espuriamente para destruir a todo lo que haya enfrente, para destruir a los referentes de la izquierda, y no solo a los referentes. ¿Cuántos militantes y cuántos activistas sociales han tenido causas y han acabado en prisión? Gente de abajo, gente que no tiene el escaparate o que no se la conoce, ¿no? Pero que pagan cada día la persecución injusta y la instrumentalización de la ley contra ellos, mientras que los grandes delincuentes y los grandes ladrones de cada país son impunes, ¿no? Bueno,
Creo que ahí hay que identificarlo, primero identificarlo como lo que es y ponerle nombre, y yo me alegro de que la palabra lawfare se haya popularizado, porque sirve para nombrar un fenómeno que es muy importante en el siglo XXI. Entonces lo primero es bueno, tener claro lo que es, y creo que cada vez más gente lo tiene claro y cada vez más gente no se cree esas campañas, ¿no?, de intoxicación y de destrucción de toda aquella persona que quiera cambiar las cosas. Concuerdo contigo, y depende del momento, depende de la coyuntura, de tantas cosas, porque se usa mucho lo emocional también, ¿no? En este factor, en esta fórmula que es, me gusta como lo dijiste, mediático judicial, porque no es, o sea, y yo lo he planteado muchas veces acá, y Hassan, que es como nuestro gurú del lawfare acá en Chile, digamos, lo lleva planteando desde hace mucho tiempo, como también el periodismo liberal lo desconoce, ¿no? Y, por ejemplo, en entrevistas con Rafael Correa o con Lula o criticaron mucho a Michelle Bachelet cuando se unió a decir, por ejemplo, que era injusta la prisión de Dilma Rousseff y un montón de cosas de ese estilo, digamos, nos hace un flaco favor, porque se ponen de ese lado, se ponen del lado de quienes condenan a través de los medios de comunicación de inmediato, ¿no? Y era un poco también porque estaba mostrando a Juan Pablo Hermosilla, que le podría caer mal, le podría caer bien, podríamos creer que él está haciendo otro show para liberar a su hermano, pero lo cierto es que lo que él dice es real. Los medios de comunicación condenan antes a algunas personas. Y especialmente, por supuesto, nosotros pensamos de inmediato en Daniel Jadue, no pensamos en Luis Hermosilla, porque nos parece que Luis Hermosilla tiene sus razones para estar ahí, digamos. Pero aquí la cobertura en lo de Daniel Jadue ya llega a ser, es como que llega a ser chistosa, y por eso ya la gente no se lo compra. Los titulares, nuevo revés, nuevo revés, nuevo revés, nuevo revés, es como... Pero mejor ponen a alguien ahí siempre apretando la misma tecla, ¿eh? Como el pajarito como de el los pajarito Simpson, ¿no? de Homero, exacto. Me imagino exactamente lo mismo. El pajarito de Homero Simpson ahí haciendo así. Total, no es necesario hacer nada más. Lo que quieren decir es que a Daniel Jadue le ha ido mal. Eso, ya, Y ya está, ¿no? Le ha dejado de mal. Pero ahí el Daniel Jadue problema igual es que el mal. gobierno, No ha si dicho en nada. Chile Eso es las el problema. instituciones funcionan. Cuando sabe el gobierno que no es así, ¿no? Lo sabe por experiencia propia que no es así. Pero sale el ministro de Justicia diciendo las instituciones funcionan, sale la ministra comunista de la Secretaría General de la Presidencia diciendo las instituciones funcionan. Entonces tú dices, ¿qué les pasa? Ancla de izquierda, cero. Desde el participación Exacto. del gobierno lo que han hecho es ¿Cómo una es? defensa de la institucionalidad. Entonces, Somos bien críticos con eso siempre, entonces ahí como que tenemos algunas dificultades, pero es el rol de la prensa independiente, creo yo. Sí. Mostrarnos que somos independientes. Si quieres dar un mensaje final, para que la gente además vaya a ver entonces este panel que va a estar el próximo 7 de septiembre en la Feria Internacional del Libro. 7 de septiembre Es nuestro año. Bueno, nada, muy rápido sobre lo que decías ahora y por cerrar un poco la idea, yo creo que es un error pensar que esto que estáis diciendo, ¿no?, que ser críticos, que jalar, que tirar hacia las posiciones que hay que tirar es algo que va a dañar al espacio en su conjunto. Es al revés. Y lo que hizo la derecha funcionó al revés. Es decir, por ejemplo, en España surgió Vox, ¿no?, que es un partido que está a la derecha del PP. ¿Y qué pasó después electoralmente? Que los dos crecieron. No es que creció Vox a costa del Partido Popular. Creció Vox y creció el Partido Popular. ¿Por qué? Porque ellos amplían el espacio del conjunto del espacio político, valga la redundancia, amplían el campo de juego ideológico de toda la derecha, ¿no? Creo que la función que cumple realmente, bueno, estos planteamientos, ¿no?, de ser crítico, de jalar hacia la izquierda, es ese, ¿no? No es algo que juegue en contra, al contrario, es algo que amplía el conjunto de nuestras posibilidades, ¿no? Tirar del sentido común hacia donde hay que tirar, hacer ancla, como decíais. Y sobre la feria, nada, animar a todo el mundo a que vengan a escuchar también, sobre todo, a los compañeros y compañeras que me van a acompañar, que son grandes referentes, y a escuchar también el resto de eventos de la feria, que son súper interesantes. Yo ya he podido ver la agenda y es espectacular lo que se ha organizado, y bueno, y a ver los libros, a ver las presentaciones, y nada, ahí nos vemos.
Muy bien. Con eso terminamos el programa del día de hoy en este, ¿cómo se dice? Cuando dos cosas se juntan así como de programa, de serie, crossover. Gracias. En este crossover, La Base, Canal Red, La Voz de los que Sobran, que la gente está valorando mucho, al menos nuestro público. Es pretenciosa tu muy postura, buena. pero está bien. Pero es lo que la gente dice. Yo Sí, estoy está leyendo bien, nomás estoy aquí, dice, molestando. por ejemplo, Kepler. No estás que lo voy a diciendo leer para pretencioso que a la no creas que audiencia, yo está no, bien, no soy perfecto. pretencioso. La Base, Siempre programazo crear de con la Pablo Iglesias, Manu Levín y Nada Finogenova, símil de La Voz de los que sobran en España. Qué gracia. No lo inventé yo, No, perdóname. yo jamás he dicho que tú lo inventes. Digo que Pero siempre lo dicen, sí, cuando viene Freddy Stock también, cuando viene Copano también, ahí lo hemos conversado muchas veces que a la gente le gusta porque nos potenciamos. y de está hecho bien. nos vamos a cambiar de nombre, vamos a hacer la base 2. No, mentira. La base de los que sobran. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy. Un abrazo para todas, todos, todes. Recuerden comentar nuestros contenidos, compartirlos, guardarlos, mandárselo a otras personas. Y, por supuesto, recuerden que a las 11 vamos a través de la radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, las radios. ¡Qué bien! Saludos a todos los antofagastinos en Radio Nuevo Norte. Exactamente. Y por supuesto también un saludo a quienes nos ven a través de Mundo en el canal iCool, a través del cable. Televisión. Y 706 creo que el otro día lo estuve buscando. mira. Sí. Sí, muy bien. Un abrazo Yo a todas soy la esas personas generación que nos ni ven siquiera multiplataforma. entiendo lo que significa buscar un canal de Muchas gracias, televisión. Manu, por estar Muchísimas aquí. gracias a vosotros. Un placer. Mucho gusto tenerte, la verdad, y Un tener gustazo. esta conversación. Un abrazo, entonces, pues, que estén bien. Chau. Mañana a las 10 de la mañana, otro capítulo de La Voz de los que Sobran. Y nosotros nos vemos ahí en la Feria Internacional del Libro de Democracia y Derechos Humanos de Recoleta. Chao, chao. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que existan medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.